Nahuales. Antes de compartir mi experiencia con estos seres, quiero dejar un par de definiciones de diferentes perspectivas para que entiendan lo que es un nahual. En la cultura maya, los nahuales eran personas con gran poder espiritual. Estos conectaban con su animal interior, permitiéndoles convertirse en este, o incluso en formas astrales, según la creencia de esta cultura prehispánica. Cabe resaltar que este tipo de personas eran emperadores o personas líderes dentro de dicha cultura. Actualmente, en la creencia popular, a los nahuales se les atribuye como brujos, que constan de hacer rituales para convertirse en cualquier clase de animal que ellos deseen, únicamente para traer maleficio y hasta la muerte a quien logre toparse con estos seres mitológicos. Tengo 21 años, suelo estar despierto hasta altas horas de la madrugada. A veces, escucho todo tipo de ruidos extraños y demás cosas de esa índole. Vivo en una colonia con aspecto rural. Las calles no están pavimentadas y hay muchas barrancas donde la gente se dedica a pastorear ovejas, a llevar su ganado, y por las mañanas y tarde se les puede ver normal el ambiente como cualquier día común. Es en la noche cuando todo cambia. La poca iluminación de sus calles la viste de un ambiente casi hostil y escalofriante. Anteriormente, salía de casa a altas horas de la madrugada sin tener la mala suerte de encontrarme con algún ser extraño. Entre los vecinos ya se rumoreaba la aparición de un nahual. Este salía en forma de cerdo gigante, casi del tamaño de una persona, posiblemente de 1,50 m. Siempre he sabido que este tipo de seres, cuando se convierten en un animal, es prácticamente en un tono exagerado, pues su tamaño es prueba de ello. Sinceramente, nunca he sido de los que se espantan con ese tipo de rumores, pues tengo un vasto historial con más entes paranormales que poco a poco les iré contando. Fue hasta un día que salí hacia la tienda. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada, hora México. Tuve un antojo de un cigarrillo y me arriesgué a ir a comprarlo. Todo iba normal como de costumbre, pues no era la primera vez que salía a esa hora por complacer mi vicio. Llegué a mi casa y me apresuré a encender un cigarrillo en el baño externo, que prácticamente está a unos pasos de la salida de mi casa hacia la calle. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ladrar todos los perros de la colonia. Al principio, se me hizo algo normal que lo hicieran, hasta que entre los ladridos y quejidos, pude escuchar claramente el llanto de un cerdo. Todos seguramente han escuchado a un animal de estos quejarse cuando están a punto de ser preparados para su muerte. Pues así es como sonaba exactamente. A eso también se atribuía los ruidos intensos del ladrar de los perros atacando a dicho ser. Claramente se podía escuchar la bulla de una pelea entre animales. Los ruidos no cesaban, y el llanto de este cerdo se acercaba cada vez más y más. Los intentos de los perros por detenerlo no eran suficientes. De un momento a otro, los ruidos cesaron, o al menos eso creí. Yo aún seguía en el baño con el cigarro encendido y con disposición para fumar otro, hasta que unos escalofríos me empezaron a invadir, seguido de un miedo medianamente profundo. Este ser estaba parado justo delante de la puerta de mi casa. Ahora, los ruidos que escuchaba cambiaron a un respirar profundo cerca de mí. Podía ver bajo la pequeña rendija que hay en las puertas la sombra de algo abominable parado enfrente. No puedo negar que ante eso me congelé sin saber qué hacer. Estoy seguro que esa cosa sabía exactamente que yo me encontraba dentro. Pasaron unos pocos minutos, los cuales los sentí como una eternidad. El ser con el que me había topado seguía ahí,
y aunque la pared y la puerta nos separaban, podía sentir su mirada fijada en mí y su presencia me llenó poco a poco de terror. Cuando por fin decidió retirarse, se despidió con un lamento bastante fuerte que terminó por hacerme entrar deprisa a la casa y sin ganas de salir a esas horas de la noche. Algún día que me arme de valor y que tenga el celular en la mano, pienso grabarles este tipo de sonidos y subirlos para mostrarles cómo se oyen y puedan tener un poco más de credibilidad. Lo único que les aseguro es que este relato me pasó hace cerca de 1 año y a día de hoy se sigue escuchando al mismo cerdo lamentarse y a los perros pelear con él a diferentes horas de la madrugada. Espero que les haya gustado esta pequeña experiencia. Pronto les traeré más. Relato anónimo. Historia de un nahual. Las antiguas civilizaciones prehispánicas dejaron muy arraigado en nuestra psicología una idea muy sensacional y a veces aterradora. Esta historia o leyenda en realidad plasma una diminuta parte de lo que viví de manera impresionante cuando era niña. Cuando tenía 6 años, mi padre tenía un camión Somex y un día, por alguna razón, mi padre decidió llevarme con él a trabajar. Era de madrugada e íbamos rumbo a Veracruz desde la ciudad de Querétaro. Yo me sentaba en el asiento de atrás del chofer, donde compartía mi lugar con el otro conductor que cambiaba turno cuando mi padre se cansaba. Cuando estábamos en la carretera, se veía todo desértico, ya que por lo regular en esas épocas aún no había muchas casas. De pronto, a lo lejos vimos una pequeña cabaña donde vendían diferentes cosas de alimentos. Era de 24 horas, entonces parecía aún estar abierto. Varios pasajeros le preguntaron a mi padre si podíamos parar ahí a descansar, mientras que otros compraban comida, y mi padre accedió. Eran las 2 de la madrugada aproximadamente cuando comenzamos nuevamente el camino en carretera. A escasos metros de la cabaña donde habíamos parado, un señor hizo la parada al camión en la orilla de la carretera. Mi padre le dijo a su compañero: «Creo que lo subiré. Quizá está muy cansado y aparte está viejito. Además, es tarde ya para que alguien como él esté solo a estas horas. Podría ser peligroso». Los turistas no se opusieron. Más bien, al contrario, le ofrecieron un lugar al fondo del camión para que el viejito se acostara y pudiera descansar tranquilamente. Al pasar las horas, después de un largo camino, finalmente llegamos a Querétaro. Los pasajeros se bajaron y le agradecieron a mi padre por el excelente servicio. Pero solamente faltaba una persona que nunca vieron salir. Mi papá le dijo a su compañero: «¿Recuerdas al viejito que subimos?» «Sí, ¿por qué?», le dijo su colega. «No lo vi bajar. Seguramente se quedó dormido allá atrás. Hay que hablarle», dijo mi papá. Su compañero se levantó y se dirigió hacia la parte trasera del camión, pero no había nadie más. Solo un extraño olor a madera quemada que provenía justo del asiento donde el viejito había estado acostado. Supusieron que tal vez el hombre había bajado sin darnos cuenta. Entonces nos marchamos de ahí para ir a un lugar a descansar. Cuando llegamos a un motel, mi padre me tomó de la mano y bajamos. Su compañero venía justo atrás de nosotros. Se detuvo y le dijo a mi padre: «¿Escuchaste eso?». Mi padre confundido le respondió: «No, ¿de qué hablas?». Su compañero dijo que había escuchado los gruñidos y maullidos de un gato como si estuviera peleándose dentro del camión. Entonces decidimos regresar y abrir la puerta. Lo que encontramos fue algo que nos dejó completamente sorprendidos, pues al revisar el camión hasta llegar a la parte trasera, esperando encontrar alguna respuesta por los sonidos,
Lo que encontramos en el asiento donde estaba el viejito eran los restos descuartizados de un gato negro, y justo al lado había una especie de ofrenda muy extraña. Estábamos aterrados, y la verdad es que yo, con mi corta edad, no entendía lo que estaba sucediendo. Solo veía los ojos enormes de mi padre viendo a su compañero sin saber qué decir. Cuando mi padre decidió sacarme de ahí, volteamos hacia atrás para salir por la entrada, pero justo frente a nosotros estaba parado un enorme gato montés. Era muy diferente a los que comúnmente hay. Este tenía enormes ojos que parecían los de un humano. Sus dientes eran filosos y estaba casi calvo. El gato retrocedió y salió del camión rápidamente. Mi padre me cargó sacándome de ahí corriendo y fuimos rápidamente al motel. Cuando llegamos, desesperados, le contaron al encargado lo que había sucedido y advirtiéndole que había un gato montés peligroso que podía atacar a la gente. El encargado obviamente estaba asustado, pero también nos dijo algo que aún era más aterrador. Supuestamente, esto no había sido la primera vez que ocurría, sino que en la carretera los choferes siempre levantaban a un viejito que se encontraba en medio de la carretera. Este viejito había sido asesinado hace muchos años atrás por ser considerado un brujo nahual. Lo extraño es que al siguiente día de su supuesta muerte, lo encontraron caminando como si nada, convertido en un gato montés, según la leyenda de los indios de Cosamaloapan, Veracruz. Dijo que debíamos tener mucho cuidado de regreso en el camión, y que para eso tendríamos que quemar los restos del animal hecho pedazos, porque si no, el nahual volcaría el camión. Mi padre me dejó con el encargado, mientras que él y su colega fueron por los restos encontrados en el asiento. Lo sacaron y lo quemaron. Dicen que mientras lo hacían, el autobús comenzó a vibrar muy fuerte, las láminas se movían y el limpiaparabrisas empezó a rechinar. Cuando los restos al fin se hicieron polvo en las llamas, las cosas se calmaron. Obviamente mi padre y su colega no pudieron dormir esa noche, pero gracias a Dios nuestro regreso fue muy seguro, y ahora estamos aquí para contarlo. Relato de Edith Romero.